La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar del tabaquismo, pero vamos a hablar de cuáles son los mitos o las excusas que muchas personas utilizan cuando se dan cuenta de que está difícil dejar de fumar. Entonces, los mitos para no abandonar el tabaquismo. Ese va a ser el título del programa de hoy. Y atención a los fumadores, no es bajada de caña para ustedes. Entendemos que es muy difícil dejar de fumar, que el tabaquismo es un vicio, que el cuerpo necesita de eso y entonces por eso que cuesta tanto. Lo hablo como exfumadora, entonces por eso con todo respeto, pero es importante ver acá los mitos que cuando fumamos muchas veces nos decimos y tratamos de creer nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de esto con el doctor José Manuel Fusillo, él es neumólogo, y vamos con esta placa que nos explica lo siguiente. El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, de discapacidad y de muerte a nivel mundial. Cada año más de 5 millones de personas en el mundo mueren a causa de tabaquismo. Se estima que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo del tabaco y que viven en promedio de 10 a 15 años menos que los no fumadores. Sin embargo, circulan mitos o excusas para no abandonar este mal hábito. Bueno, de esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya voy a estar con nuestro invitado en el programa de hoy, el doctor José Manuel Fusillo, neumólogo. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado en el programa de hoy. Él es el doctor José Manuel Fusillo. Él es neumólogo y presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación de vuelta. Bueno, gracias por estar acá. Y nosotros siempre le invitamos al doctor cuando tenemos que hablar del tema de fumar, dejar de fumar y los daños que esto hace al organismo. Sabemos que el humo del cigarrillo hace daño a todo el organismo, pero específicamente en el tema de las vías respiratorias, doctor, ¿verdad? Sí, así mismo, pero también afecta a todos los otros órganos. Hoy por hoy sabemos que el cigarrillo es la principal causa de cáncer producido no solamente de pulmón, sino que también en otros órganos. Puede producir cáncer de páncreas, cáncer de hígado y otros tipos de cáncer a los que está también relacionado con el cigarrillo, y es por lejos la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, que es el cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces es que de todos los tipos de cáncer es el cáncer más letal. Bueno, y nosotros en el programa de hoy lo que queremos hablar es justamente del tabaquismo y de cuáles son los mitos que están dando vueltas por ahí, que uno mismo cuando es fumador utiliza y dice, porque dejar de fumar cuesta. No es imposible, se puede lograr. Yo al inicio les contaba, fui fumadora mucho tiempo y ahora hace 14, casi 15 años dejé de fumar y estoy feliz, pero cuesta. Entonces de eso vamos a hablar, doctor, de estos mitos. ¿Cuáles son así algunos que cuando alguien va a su consultorio le dice, no, lo que pasa es que yo fumo hace tantos años, intenté 1000 veces, pero tal cosa?
¿Qué por ejemplo, le Claro, dicen? el hábito de fumar, bueno, más que hábito es una adicción. Sí. Y como toda adicción genera una habituación en la persona o en el paciente, eso hace que la persona fumadora tenga muchos rituales. En muchos rituales los cuales se asocian totalmente al hecho de fumar y que creen ellos que cuando se les saca el cigarrillo, esos rituales no van a ser poder cumplidos con cabalidad, o asocian mucho a situaciones o circunstancias en las cuales el cigarrillo es un factor determinante para lograrlo. Sí. Por ejemplo, la concentración, o dicen, si yo no fumo no puedo concentrarme en el trabajo. Algunos te dicen, si yo no fumo yo no me puedo ir de cuerpo a la mañana. O sea, asocian todas sus actividades diarias al hecho de fumar, porque está tan intrincado dentro de su día a día que está muy metido en todos los hábitos diarios. Entonces, lo que cuesta más es convencer en varias charlas al paciente de que lo mismo que venía haciendo puede hacerse, pero sin el cigarrillo, ¿verdad? Claro. Ahora, el hábito, esta adicción hace que el cuerpo realmente necesite tenga esa necesidad. No es que el fumador dice, ay, me muero si no tengo un cigarrillo, sino que de verdad siente eso. Así mismo, son señales cerebrales. Sí. A partir de los 10 segundos de una pitada profunda del cigarrillo, el cerebro ya empieza a recibir algunos mensajes producidos por la nicotina, y el cerebro tiene unos receptores nicotínicos que en los fumadores van proliferando más. Son pequeñas proteínas que aumentan en cantidad en los fumadores, y lógicamente esos receptores necesitan que haya nicotina para poder seguir saciando, digamos, el vicio. Entonces cada vez necesita más y más y más cantidad, ¿verdad? Entonces esa es la explicación un poco fisiopatológica de qué es lo que ocurre, ¿verdad? Es la nicotina el principal factor adictivo. Pero además de la nicotina hay un montón de químicos que tiene un cigarrillo, ¿verdad? Y tiene más de 1.400 sustancias cancerígenas solamente. Dios mío. Que pueden en mayor o menor grado producir algún tipo de cáncer o producir algún tipo de cambios en las células que pueden volverse neoplásicos o cancerígenos con el tiempo. Y eso es lo que siempre preocupa mucho. Estos cigarrillos tienen una cantidad enorme, algunos más, otros menos, de acuerdo mucho a la profundidad de la pitada, del tiempo de exposición, y eso no solamente está en el que lo consume, sino que también queda en el humo, lo que se llama humo de tabaco ambiental, que es el humo pasivo. Es decir, no solamente me hago daño yo si fumo, sino también hago daño a todas las personas que están alrededor, y eso es lo más grave, ¿verdad? Claro. Bueno, todos sabemos que el cigarrillo es malo. Nunca, jamás un médico te va a decir, para relajarte, fuma un cigarrillito. Sin embargo, sí te pueden aconsejar, por ejemplo, tomate un vinito tinto, por ejemplo, ¿verdad? Eso, un chiquitito, ¿verdad? No la copa entera, pero el cigarrillo realmente, desde cualquier punto de vista, es malo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros acá con el doctor en casa? Queremos, obviamente, el que fuma está harto de que la gente le diga, tenés que dejar de fumar. El que fuma sabe que está haciendo daño, que se está haciendo daño y que está haciendo daño a los demás. ¿Qué pasa que no puede dejar de fumar? Es una adicción, cuesta. Uno tiene que realmente decidirse, intentar, y muchas veces se va a intentar y podés caer otra vez. Pero no porque caigas 1, 2 o 3 veces y vuelvas a fumar, tenés que decirte a vos mismo, no, yo ya no puedo dejar de fumar. Mentira, podés dejar de fumar. Cuando hablo así, hablo con mucho conocimiento de causa y hablo en mi nombre, porque intenté dejar de fumar miles de veces. Y después ahí en la 1002 seguramente lo logré y no me arrepiento de eso. Entonces fuerza, y vamos a buscar sentirnos mejor, a estar bien. Porque lo peor es no poder respirar, lo peor es enfermarte por tu culpa otra vez. Y encima ni siquiera gratis porque tenés que pagar. O sea, estás comprando tu cáncer. Es algo increíble. Y bueno, y así somos los seres humanos. Y vamos a ver ahora los mitos que rodean a esto de no puedo dejar de fumar. Vamos con este primer mito, por favor. Fumar es solo un mal hábito y unos cigarrillos no hacen daño. La nicotina es una droga muy adictiva. Fumar no es un hábito o un vicio, sino una adicción. El consumo de tabaco está catalogado como enfermedad. No hay ningún nivel de consumo seguro para la salud.
El riesgo de enfermedad coronaria aumenta luego de fumar de 1 a 4 cigarrillos por día. Los fumadores de pocos cigarrillos también tienen mayor riesgo de cáncer de esófago, estómago y páncreas. ¿Es así, doctor? Sí, es así mismo. Creo que desde los años 50, donde empezaron a aparecer los primeros trabajos que relacionaban el cáncer. El primer cáncer que se relacionó fue el cáncer de boca, allá por el año 54. Y eso, ya de ese momento conocemos el potencial efecto del cigarrillo para las neoplasias. Posteriormente empezaron ya a aparecer los reportes de casos de problemas cardiovasculares, que es la principal causa de mortalidad por cigarrillo en el mundo. No es el pulmón, sino que es el infarto. Entonces ya hoy sabemos muy bien que el cigarrillo, y ahí como lo dijo el video, no tiene un umbral de seguridad. Y es allí donde siempre hay que insistir, porque muchos pacientes dicen, no, yo fumo uno por día nomás. O yo soy fumador social, yo fumo los fines de semana cuando jugamos truco. Entonces sí tienen menos riesgo, eso sí, pero no hay un umbral de seguridad. Esas personas pueden desarrollar cualquiera de las múltiples enfermedades igual. Claro, pero además si fuma los fines de semana, cuando juega truco toda la tarde y se fumó un montón. Entonces, ahí depende de la cantidad. ¿Verdad? Sí. También. Y el tema de que fumo 1 o 2, eso me hace menos daño. Obviamente la cantidad hace más daño, pero lo mismo hace daño. Así mismo, pero hemos también visto muchos pacientes que fumaban muy poco y eso depende mucho de los factores genéticos. Evidentemente, siempre que hablamos de neoplasias o de enfermedades pulmonares hay un condicionamiento genético. O sea, si, por ejemplo, tuviste un familiar que falleció de cáncer de pulmón, el riesgo de que vos tengas un cáncer de pulmón es más alto. Tenés 3 a 4 veces más posibilidades de una persona que no tiene familiares y el cigarrillo hace que tengas mayor posibilidad, incluso fumando poco, ¿verdad? Bueno, y lo que decías, doctor, el tema de la mayor causa de muerte es infartos y problemas cardiovasculares. Eso es porque el cigarrillo, ¿qué es lo que hace con las venas y las arterias? ¿Les endurece? ¿Qué hace? Les endurece y les vuelve más rígidas. Eso hace que no pueda entrar bien la sangre con el tiempo. Es como una arteriosclerosis, pero causada, lo que se produce es daño en el endotelio, que es la capa que cubre los vasos coronarios. Esos vasos se van engrosando con el humo porque el humo va dañando. Eso produce un estrés, se llama estrés cuando va lesionando el endotelio y eso va generando con el tiempo mucho daño. Ese daño finalmente termina formando unos trombos. Y ese trombo es el que genera el infarto, ¿verdad? Claro. O si es a nivel cerebral, un accidente cerebrovascular, ¿verdad? O sea, va endureciendo la arteria, las venas y va también achicando el lugar por donde pasa la sangre. Así mismo, y va lesionando. Y con esa lesión se genera todo un mecanismo inflamatorio que, digamos, ayuda a la formación de trombos, que es algo anormal, y esos trombos son los que trancan las arterias. Claro. Bueno, y ahora le voy a hacer una consulta al doctor, atención varones y mujeres sobre esto. Esto sucede en todas las arterias y en todas las venas del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con los varones con el pene que es justamente cuando se erecta es cuando está bien irrigado? Tiene que pasar mucha sangre ahí para que eso funcione. ¿Qué pasa con el fumador, doctor? Y es el cigarrillo, el hábito de fumar es la principal causa de disfunción sexual. O sea, los problemas de los trastornos eréctiles tienen casi siempre una relación con el cigarrillo. Tienen que ver otros factores como el estrés también, ¿verdad? Pero lejos la causa principal de disfunción eréctil es el cigarrillo. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que ir al corte, entonces si vos sos fumador, sos varón, yo quiero que vos elijas cuál de los placeres preferís, fumar o lo otro. Vamos al corte y volvemos. Seguimos hablando con el doctor José Manuel Fusilio, él es neumólogo, hablando de los mitos para no abandonar el tabaquismo. Ya escuchamos el primer mito, ya estuvimos hablando de eso.
Y ahora vamos con este otro mito que dice, con un poco de fuerza de voluntad nomás ya se puede dejar de fumar. Con un poco de fuerza de voluntad se puede dejar de fumar. Para muchos, tener fuerza de voluntad no es suficiente, ya que fumar es una adicción. Existen tratamientos psicosociales y farmacológicos que duplican las chances de éxito. Siempre es bueno dejar de fumar con algunos beneficios inmediatos. Incluso aquellas personas que dejan de fumar después de los 60 años mejoran su expectativa y calidad de vida. No basta solo la fuerza de voluntad, un poco de fuerza de voluntad, doctor, para dejar. No basta solo, siempre un tratamiento multidisciplinario el que hay que asociar. Y hay un dicho siempre, que hay una frase de un actor muy famoso que decía, dejar de fumar es fácil, yo lo he hecho miles de veces. Así mismo. Y es así, hay que hacer un acompañamiento porque hay también mucha frustración, es como bajar de peso, ¿verdad? Nosotros los gorditos nos cuesta bajar de peso y hay mucha frustración cuando hay recaídas y la realidad es que el 30% de los pacientes, generalmente solamente el 30% deja de fumar en el primer intento, después lógicamente con diferentes intentos esa posibilidad de dejar de fumar va aumentando. Entonces hay que hacer un acompañamiento, hay que alentarle, hay que hacer un seguimiento muy pormenorizado del paciente fumador que tiene que ser acompañado de un clínico, neumólogo, psicólogo. Es verdad bastante complejo, no es solamente la fuerza de voluntad, que eso sí requiere del paciente en sí, pero también todo un equipo que lo ayude. Y cuando hablas de frustración es así, es tal cual, porque uno mentalmente quiere dejar de fumar porque sabe que hace daño, pero en la realidad no se puede así tan fácil. Y entonces dejas de fumar y después otra vez te pones todo nervioso y ya necesitas, porque es la adicción, claro, ¿verdad? Y entonces al volver a fumar, en ese momento es como que se calma, pero ahí aumenta la frustración de decir, Dios mío, no puede ser que yo no pueda con esto. Claro, eso es lo que lo convierte en adicción. Sí. Se llama adicción desde el momento que al dejarlo hay un síndrome de abstinencia, sí, que es lo que vos mencionás, esa serie de síntomas que generan un disconfort físico y psicológico que al quitarle la sustancia, ¿verdad? Eso es por eso se llama adicción, ¿verdad? Y ahí está el otro mito, uno de los otros mitos importantes es que el que yo fumo porque quiero. En verdad nadie fuma porque quiera, porque lo han intentado dejar de fumar muchas veces y no pueden, en verdad fuman porque no pueden dejarlo, ¿verdad? O sea, hay un porcentaje ínfimo que sí seguramente fumará porque quiere o empezó a fumar porque quiso, pero luego ya no puede salir. Es como que te encarcela, te ponen una soga al cuello que hasta que cortes la soga no va a parar, ¿verdad? Así mismo, bueno, y cortar la soga es lo que cuesta y de eso también vamos a hablar. Doctor, ¿es más fácil para una persona que hace poco tiempo comenzó a fumar, dejar de fumar, que una persona que ya hace años fuma? Sí. Lo primero que nosotros hacemos para evaluar si una persona va a ser, digamos, sencillo o difícil que deje fumar es hay diferentes tests que lo que miden es la habituación tabáquica, o sea, la dependencia al tabaco. Hay una serie el más conocido se llama test de Fagelstrom, que es un test que tiene unas 18 preguntas que vos en el consultorio le haces a la persona. Por ejemplo, las preguntas que tienen más impacto son cuánto tiempo tardás entre que te despertás y prendés tu primer cigarrillo. Por ejemplo, el paciente si te dice, no, yo doctor me despierto y ya prendo mi cigarrillo, ahí vos ya sabés que esa persona tiene una dependencia alta y que va a costar más que deje de fumar. Sin embargo, si te dicen, no, yo puedo pasar toda la mañana o recién prendo mi cigarrillo a la noche cuando llego a mi casa, esa dependencia es baja, esa persona va a responder mejor. O otras preguntas que tiene el test que te van sacando un puntaje y de acuerdo a eso uno va midiendo, ¿verdad? Pero lo del tiempo de encendido del primer cigarrillo es el más determinante. Además también uno asocia el cigarrillo, o sea, automáticamente, a mí me pasaba, tomaba un cafecito después de almorzar y después el cafecito, el cigarrillito, o sea, ya era uno atrás de otro, o tomar una bebida alcohólica y tenía que estar acompañada de un cigarrillo, o sea, era el combo, ¿verdad? Y parecía que no se podía hacer una cosa sola.
Esos son los rituales de los que hablamos, Ajá. ¿verdad? Y esos son cuando más rituales tiene la persona, también uno mide que va a ser más difícil que deje de fumar, ¿verdad? Y esos rituales hay que ir explicándole, buscar alternativas a eso, porque uno te dice, yo no puedo irme al baño, doctor, a la mañana si es que no prendo mi cigarrillo o no fumo, o tengo que tomar sí o sí mi café, o tengo que tomar mi café con el cigarrillo, o tomar mi whisky a la noche con mi cigarrillo. Esos rituales son muy difíciles de sacar y hay que ir sustituyendo incluso por algunas otras cosas, ¿verdad? Así mismo. Bueno, seguimos con los mitos para no abandonar el tabaquismo. A ver. Mi abuelo fumó toda la vida y murió a los 90 años. Las estadísticas dicen que la mitad de los fumadores mueren por el consumo de tabaco y el 25% muere en la adultez temprana, perdiendo de 20 a 25 años de vida. Además de los peligros extras que conlleva, en nuestro país, más del 40% de los jóvenes no sabe que el cigarrillo produce enfermedad cardiovascular. 60% no sabe que puede producir embolia cerebral y el 30% no sabe que las embarazadas que fuman tienen más riesgo de tener hijos de bajo peso. Produce mayor riesgo de padecer cáncer cervical, osteoporosis, menopausia temprana, abortos, embarazo ectópico e infertilidad. Bueno, doctor, contanos, porque eso sí que escuchamos. Sí, evidentemente, sí se ve muy frecuentemente, ¿no? Mi papá fumó, mi abuelo fumó hasta los 90 años. Esos son excepciones y pueden ocurrir. Todos sabemos que el cigarrillo es el único producto de venta libre que va a matar a la mitad de sus consumidores, perdón. Pero puede estar la otra mitad que logre vivir más tiempo, pero hay que ver la calidad de vida que tuvo esa persona, si tuvo o no problemas respiratorios. También va a haber un porcentaje de personas que no desarrollen nunca, ¿verdad? Pero son la minoría, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos basar una indicación por las excepciones, y que su abuelo haya vivido 90 no significa que la persona va a también vivir 90 años fumando. O sea, categóricamente ese es un error de concepto basado en las excepcionalidades, ¿verdad? Bueno, y después también famoso, no, hierba mala nunca muere, o de algo hay que morir. Contanos, por favor, doctor, ¿cómo es la muerte de una persona por EPOC o por, no sé cómo se llama, por fumar que no puede respirar? Claro, lo que hay una asfixia, una falta de aire por cualquiera de las enfermedades producidas por el cigarrillo, y lo que realmente es desesperante, que ahora lo estamos viendo con el COVID, por ejemplo, es esa necesidad de aire que no puede ser sustituida por nada, ni por el oxígeno, ni por altas concentraciones de oxígeno, ni por dispositivos electrónicos, etcétera. Es allí donde esa necesidad o esa verdadera asfixia lenta que se produce es realmente desesperante. Y creo que cuando el paciente te dice de algo hay que morir, evidentemente no pasó todavía por ninguna crisis de esa, porque realmente no es algo por lo cual uno querría pasar eventualmente. Y otra vez, cuando el famoso mito de algo hay que morir, también es cierto que las personas alrededor nuestros también se pueden ver afectadas, ¿verdad? Porque el humo de tabaco pasivo, el fumador pasivo, también tiene un 25% de posibilidades de desarrollar una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Claro, y te imaginas lo que es no poder respirar. Es como que no sé, que te pongas algo así y que intentes respirar y que no te entre el aire, ¿verdad? O sea, o que te tengan bajo agua y tenés que respirar y hay agua y no poder respirar. Horrible, desesperante. Eso es lo que hay que pensar en ese tipo de cosas que le pasan a la gente que fuma. Lastimosamente es así, no es a uno o a dos, le pasa a la mayoría. Entonces, y eso hace que sufra la persona que tiene ese problema, que sufran todos sus familiares. O sea, es morirte y pasar mal, porque no es que, bueno, un ataque cardíaco, pum, te da y te moriste. Ya está. Era bueno, casi no sentiste. Pero esto de no poder respirar, de internarte, de que toda tu familia esté ahí en vilo, lo que se gasta, no sé.
Realmente hay que pensar en todo eso, doctor. Y por sobre todo de volverte un inválido, ¿verdad? Porque lo que más se ve, el cigarrillo es la principal causa de invalidez temprana. Es decir, tenés pacientes de 55, 60 años que ya no pueden jugar con sus hijos o con sus nietos debido a que no pueden hacer una vida normal por eso. O sea, yo creo que ese es el principal problema, una pésima calidad de vida. Personas de 60 años que son jóvenes, hoy la calidad de vida se extiende hasta más de 80 años, pero tenés personas de 60 años que ya necesitan su mochilita de oxígeno o estar prendidos a un baloncito, no pueden hacer es lo que le hace a estos pacientes a no poder vivir una vida normal y ahí empiezan todos los problemas depresivos y todo el círculo vicioso de lo que genera el cigarrillo, ¿verdad? Bueno, tenemos otro material. A ver, por favor, otro mito. Si dejo de fumar, voy a subir de peso. Esto se reduce si se calma la ansiedad comiendo cosas saludables en lugar de comida rica en calorías. Los 5 kilogramos se pueden perder fácilmente con una dieta. El daño que produce seguir fumando puede ser irreversible. Y esto, doctor, famoso es, no, yo fumo porque no quiero engordar o cuando tengo hambre fumo. Claro. Lo que te dicen es que al dejar de fumar empiezan a engordar y eso en la primera etapa es cierto y se ve en todos los fumadores porque tratan de sustituir la adicción con comida y también es cierto que mientras se fuma el organismo tiene un catabolismo mayor y en general al dejar de fumar se necesitan, digamos, quemar entre 300 y 400 calorías más en las primeras etapas, 2 o 3 semanas, por lo cual es importante que haya un soporte nutricional y también buscar ejercicios, o sea, ir viendo que el paciente haga ejercicio a la par que deja de fumar, de tal manera a tratar de compensar esos kilos que va a subir indefectiblemente las primeras 2 o 3 semanas y que hay que decirle al paciente para que no se asuste, ¿verdad? Entonces, una vez que logramos concientizar esa parte, se puede. Claro, pero como decía también el material, esos 5 kilos que subiste, los podés bajar con ejercicios y con una alimentación saludable. En cambio, el daño que le vas a seguir haciendo a tu pulmón, a tu organismo, es irreversible. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos con más mitos de por qué no puedo dejar de fumar. Estamos hablando con el doctor José Manuel Fusilo sobre los mitos para no abandonar el tabaquismo. Y seguro que vos escuchaste, o a lo mejor lo decís, o alguien te dice. Atendé este mito. A mí fumar no me hace nada, no tengo ningún síntoma. El tabaco afecta la salud desde el momento en que se empieza a fumar, pero no se nota. En la mayoría de los casos, las enfermedades producidas por el tabaco tardan años en desarrollarse, dándole al fumador la falsa sensación de que no le pasa nada. Fumar no solo provoca cáncer de pulmón o laringe. El consumo de tabaco afecta todos los órganos del cuerpo, aumentando el riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso también se escucha, doctor, ¿eh? Sí, mucho, pero creo que la gente ya cada vez es más consciente de que eso no es cierto. Y bueno, evidentemente el daño pulmonar tarda un tiempo en presentarse, pero sí existen personas que los tienen ya, digamos, algunas pérdidas de la funcionalidad, o sea, les cuesta más hacer ejercicio desde el inicio de fumar. Entonces, claramente los beneficios se ven al dejar de fumar y ahí se comparan ellos que había sido lo que sentían era ya un síntoma y que ellos no lo sentían así, pero al dejar de fumar y ven que caminan mejor o que corren mejor o que el ejercicio lo hacen mejor, entonces dicen, tenía un síntoma, ¿verdad? Entonces, esa falta de percepción de los síntomas es lo que ocurre y con mucha frecuencia en los pacientes fumadores, así como en los hipertensos y en los diabéticos, ¿verdad? Doctor, y
Y cuando una persona, o sea, el pulmón no se regenera, si uno deja de fumar, no es que después el pulmón vuelve a su estado inicial de no tener nada. Pero, porque eso también se dice, ¿no? ¿Para qué voy a dejar de fumar? Ya fumé no sé cuántos años, mi pulmón ya está hecho pomada. Si yo dejo ahora, no me recupero. Entonces, ¿para qué voy a hacer ese sacrificio? Explicarnos, por favor, eso. Claro, los cambios a nivel pulmonar ocurren desde simples bronquitis leves, que es la inflamación de los bronquios, hasta cambios más arquitecturales ya de los alveolos, que es el enfisema. Cuando tenemos áreas de enfisema muy extensas, esa destrucción es irreversible. O sea, el enfisema, de acuerdo al grado y el tiempo de fumador, eso no van a volver a su estado normal. Pero todos los otros mecanismos inflamatorios del bronquio, el mayor o menor grado de todo el resto del árbol bronquial, va a volver a su estado normal. Es decir, ya no va a estar inflamado, entonces va a mejorar igual la calidad, por más que haya pequeñas áreas de enfisema, que el enfisema no siempre se traduce en síntomas. Hay muchos pacientes que tienen una radiografía, una tomografía muy fea, pero la función pulmonar, o sea, la espirometría es normal, que a nosotros nos importa más por eso la espirometría que una tomografía, por ejemplo, a la hora de evaluar la función de un paciente. Entonces, eso es lo que mejora sustancialmente ya con poco tiempo dejar de fumar. Al año las diferencias son notorias. Claro, y al final eso es lo que importa, ¿verdad? Sentirte bien, que podés respirar, que podés hacer cosas, que tu capacidad pulmonar es buena. Claro. Y que el deterioro no va a ser progresivo, es decir, que esa lesión del enfisema ya no va a crecer, porque ya dejaste de fumar. Entonces va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Perfecto. Bueno, y vamos con este otro mito, que esto está súper de moda. A ver. Los cigarrillos electrónicos sirven para dejar de fumar. No existen evidencias científicas de su eficacia y seguridad. Al simular el acto de fumar, no contribuye a que los fumadores abandonen el componente psicológico del consumo de tabaco, independientemente de que contengan o no nicotina. Contienen ingredientes que producen cáncer, como las nitrosaminas, y otros químicos tóxicos peligrosos para la salud, como el etilenglicol, utilizado como anticongelante para los automóviles. El propilenglicol, por ejemplo, se asocia con síntomas respiratorios y mayor riesgo de asma en personas predispuestas. Explícanos esto, doctor, porque abunda el tema de los cigarrillos electrónicos, los vapeadores. Esto no es como fumar, esto es diferente que el cigarrillo, y todo el mundo feliz de la vida haciéndose daño. Claro, es la moda del momento, el cigarrillo electrónico. Los dispositivos electrónicos han generado mucho debate a nivel mundial. Hoy sabemos que no existe evidencia que sirvan para el cese tabáquico. Lo que sí vemos es que cambian un vicio por otro. Muchos pacientes pasan del cigarrillo al vapeador, pero por un tiempo solamente, porque cuando las necesidades son mayores de nicotina, el vapeador vuelve a consumir y consume las dos cosas. Eso se llama consumidor dual, que es lo que se está viendo ahora en el mundo y que es la preocupación, porque pasaste de fumar solo una cosa a consumir las dos. Entonces, hoy lo que se ve, uno de cada 3 personas que utiliza el cigarrillo electrónico termina siendo un consumidor dual, o incluso es puerta de entrada para otras drogas, como ocurrió el año pasado con una epidemia grande de casos de injuria pulmonar por marihuana en los pacientes que usaban marihuana en los vapeadores, que aquí también se usa, y que no vimos esos casos en la cantidad que vieron los americanos, pero evidentemente es un riesgo más del consumo de estas sustancias, que no están reguladas, que no están regladas por ninguna institución, que no tenemos forma de saber si el contenido que te dice el productor o el fabricante es lo que realmente tiene, porque de hecho sabemos y creemos que no lo es así, entonces no hay forma de controlar. O sea, hace daño también el cigarrillo. Hace daño y por sobre todo es el caballo de Troya de la industria tabacalera para entrar en los jóvenes. Claro. Porque hoy por hoy la mayoría de las marcas de cigarrillos electrónicos mundiales son producidas por las grandes tabacaleras. Doctor, y hablando justamente de todo este cambio, ¿verdad? Ahora se fuma más, se fuma igual, se fuma menos, se comienza más temprano o más tarde. ¿Cómo es?
Lo que hay es, como estábamos hablando recién del cigarrillo electrónico, un cambio del comportamiento del fumador. Lo que el fumador mayor generalmente sigue fumando, pero lo que hay es una nueva generación de adictos a la nicotina que son los vapeadores o los que consumen cigarrillos electrónicos. No solamente el vapeador, sino que ahora tenemos estos dispositivos que aparecieron de las tabacaleras que son realmente cigarrillos electrónicos y que los IQOS y todas esas cosas que son de tabacaleras. Y eso, se ha, digamos, mudado la forma del consumo de nicotina. La tecnología ha, digamos, ofrecido otras variantes de consumo que han sido muy bien aceptadas por la población en general, y de aquí a tal vez 20, 30 años probablemente lo único que se consuman sean dispositivos electrónicos, porque al haber tantas regulaciones para los cigarrillos, la gente fue mudando a una forma que creen encima que es más sana, pero que también ayuda a, digamos, a violar o a escapar de las restricciones, ¿verdad? Claro. Entonces se va cambiando el hábito, pero en términos generales todavía se mantiene a un nivel estable el número de fumadores. Aquí siempre cuesta un poco más recabar datos porque no tenemos sistematizado todo lo que es el sistema de salud pública, no tenemos la parte, digamos, informática todavía. La estadística, ¿verdad? Tienen muchos de déficit y todo lo que es estadística nos cuesta muchísimo. Sí. Bueno, pero lo importante de todo esto es, obviamente, una obviedad lo que voy a decir, que el cigarrillo hace daño, que mata, que enferma, y que también estos dispositivos electrónicos, vapeadores, etcétera, que nos engañaron a todos, porque hasta la gente pensó, no, eso es un mito nomás de agua, nomás vapor de agua, ¿qué te va a hacer? Y no es así. O sea, hace daño de todas maneras. Es importante ver este tema de los mitos que nos estuvo explicando el doctor, porque yo sé de la lucha de las personas que fuman y de lo que quieren dejar de fumar de verdad y que cuesta un montón. Pero, ¿cómo se puede? ¿Cuál es el mejor método para dejar de fumar, doctor, en tu experiencia? Yo creo que siempre las fases de dejar de fumar tienen lo que se llama una fase de precontemplación, que es en la cual el paciente, en general, la fase en donde están muchos de los que quieren dejar de fumar, que dicen, yo voy a dejar de fumar porque me hace mal, ya me siento mal. O sea, está, digamos, entrando en razón de que quiere dejar de fumar. La etapa de contemplación es cuando el paciente acude al consultorio y te dice en forma decidida, doctor, yo tengo que dejar de fumar para el 30 de septiembre, que es el 15 años de mi hija, por ejemplo. Te digo un ejemplo porque suele pasar. Y se ponen una meta, ahí vos ya te das cuenta que hay un poco más de decisión. Creo que esa decisión hay que ayudarla, hay que alentarla, y ahí se empieza todo un tratamiento de soporte médico, si hace falta farmacológico y psicológico, con el cual el paciente pueda convivir con las consecuencias de dejar de fumar. Y ahí es muy importante la relación médico-paciente, ¿verdad? Porque hay veces no nos tomamos el tiempo para alentar o para escuchar a un paciente, ver un poquitito la situación, ver cómo está pasando. Hay que tener un poco también esa flexibilidad en armar el plan correcto para el momento correcto, ¿verdad? Y eso es muy importante, y saber cuándo agregar los medicamentos, ¿verdad? Doctor, ¿hay algún lugar donde la gente que quiera dejar de fumar pueda ir para que sea gratuito y que pueda ir y le puedan dirigir un poco? Sí, hoy por hoy el Ministerio de Salud ya tiene otra vez de vuelta un programa nacional de tabaquismo y enfermedades respiratorias crónicas que tienen consultorios en varios lugares del país. Hay cinco ciudades grandes, Encarnación, Ciudad del Este, tiene también Coronel Oviedo, Santaní, y aquí en Asunción, en el INERAN, hay consultorios de soporte tabáquico, incluso con medicación gratuita en algunos casos. A veces falta, pero tenemos mayormente la posibilidad de ofrecer terapéuticas al paciente. O sea que hoy por hoy hay esa posibilidad. Claro, o sea que una persona que quiere dejar de fumar puede acudir ahí, le van a hacer un chequeo, le van a decir, bueno, todo este interrogatorio de a qué hora fumás, de qué sé yo, todo eso, y después le pueden ayudar también, no sé, con parches, con cosas. Claro, se va buscando la terapia de sustitución nicotínica que sea más adaptable al paciente, ¿verdad? Bueno, perfecto. Esa es la buena noticia. Hay que buscar ayuda. Cuando uno no puede solo, hay que buscar ayuda. Y la ayuda está ahí esperando, la gente que te va a ayudar. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya.
Nosotros seguimos hablando acá con el doctor porque de verdad el tema de dejar de fumar, para cuando uno fuma es horrible que te digan, ay, vos fumás todavía, deja de fumar, tus hijos te piden que dejes de fumar, porque fumás te vas a morir. Y es muy difícil de que alguien que no fumó pueda entender lo que le pasa a un fumador. Es un vicio, es una adicción, pero la buena noticia es que hay solución y se puede dejar de fumar. Tenemos preguntas de la gente que está viendo el programa, nos escriben en nuestras redes sociales, el Doctor en Casa está en todas las redes sociales y este programa lo vas a poder volver a ver en YouTube. Y ahora vamos a ver qué le quieren preguntar a nuestro invitado. Elizabeth de Fernando de la Mora quiere saber si una mujer que fuma y toma anticonceptivos tiene mayor riesgo cardiovascular. No, en verdad tiene el riesgo cardiovascular producido por el hecho de fumar, ¿verdad? Pero los anticonceptivos en sí no aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, solamente los asociados al cigarrillo, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita. Derlis de Asunción pregunta, ¿el tabaco produce un efecto tranquilizante? Bueno, el tabaco tiene, digamos, receptores nicotínicos que lo que hacen es liberar dopamina. Eso en cierta parte, en algunos momentos del vicio, puede producir una sensación de alivio, ¿verdad? Pero con el tiempo, esa sensación de alivio y todos los trastornos que se generan van produciendo que los pacientes tengan más posibilidades de tener cuadros depresivos. De hecho, hoy el tabaquismo está más asociado a la depresión que al alivio. Entonces, claramente es un factor de riesgo para problemas depresivos o trastornos psiquiátricos. Contundente esta respuesta. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Susana de Villarrica quiere saber si un fumador pasivo tiene el mismo riesgo de enfermedades que un fumador habitual. Sí, ya mencionábamos eso, pero no tiene el mismo riesgo, pero sí tiene un riesgo importante, entre 25 a 30%. Estamos hablando de que si vos no fumás y estás expuesto a un fumador, igual tenés 20 o 30% de posibilidad de tener un cáncer, por ejemplo. Entonces estamos hablando de algo muy serio, ¿verdad? Incluso ha de ser, y ya lo hemos visto, algo muy traumático que tengas tu señora que desarrolla un cáncer de pulmón porque vos fumabas o viceversa. Realmente la persona la pasa muy mal, ¿verdad? Claro. Doctor, el tema de, por suerte tenemos ya esta ley que no se fuma en lugares cerrados, en espacios públicos y todo esto, pero obviamente fumar cerca de niños es aún peor, ¿verdad? Fumar cerca de niños y fumar en espacios cerrados donde vayan a haber niños después. Eso sí, el hecho de fumar y los chicos entre 1 y 5 años que estén expuestos a ambientes con humo tienen casi 6 veces más posibilidad de desarrollar cuadros de bronquitis crónica o de asma. Entonces hoy ya está bien estipulada la relación entre niños fumadores pasivos y asma. Entonces también es un riesgo muy alto de que los chicos crezcan con problemas respiratorios. Doctor, algo que le quieras decir, porque hay mucha gente que ve nuestro programa y seguramente ya estará, si están entre dos, uno que fuma y otro que no fuma, el que no fuma le estará torturando ya al fumador para que deje, viste lo que te digo, mira, fíjate, ¿qué le decís al fumador, doctor? Y alentarles más que nada que no se sientan, digamos, amilanados para ir a consultar. Creo que eso tiene solución y lo primero es afrontar el miedo de dejar de fumar, tratar de ir incluso antes de la consulta tratando de cambiar esos rituales de los que hablábamos y reducir esas asociaciones que uno va creando en la mente más que nada, y entonces de tal manera que en la consulta pueda ser más fácil dialogar y poder dejar de fumar. Por ejemplo, tiene ganas de fumar, quiere dejar de fumar, tiene ganas de fumar, en ese momento, ¿qué hace en vez de agarrar un cigarrillo? Y que busque otra alternativa, de repente hacer ejercicio, o anteriormente usábamos el chupetín o alguna golosina. Eso también hay que ver si no es diabético, ¿no? Claro. Pero ya también existen opciones sin azúcar, o buscar alguna actividad en ese momento. Ya a algunas les gusta tejer o buscar un libro, algo para hacer en ese momento donde tienen ganas de fumar. Lo que más conviene es ir a hacer ejercicio. A esa hora que vos querés fumar, le metes 2 o 3 vueltas a Ñuguazú. Ay, y encima te sentís mejor, me Otra encanta. vez, sí. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia y bueno, y gracias por todo lo que estás haciendo por todos los enfermos, de verdad, por todos los enfermos de las vías respiratorias y todo en tu función.
Muchas gracias y bueno, te esperamos en un próximo Gracias programa. por la invitación, a las órdenes. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y yo te cuento que podés dejar de fumar. Vamos, fuerza y adelante, porque naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alican